¿Estás buscando un chasis capaz de albergar tus componentes de máximo rendimiento y que a la vez ofrezca suficientes opciones de refrigeración y estética para poder aprovechar esos componentes y lucirlos al máximo nivel? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Fantex que además de todo esto nos llega con un precio más que interesante. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos el chasis o la caja de PC o el gabinete Fantex XT View. Un chasis que nos llega, que ya lo estáis viendo a mi lado, en un formato semitorre, pero que a la vez ofrece una serie de prestaciones que lo hacen muy interesante. Y es que es plenamente compatible con los componentes de máximo rendimiento, con las gráficas más bestias. Ofrece suficientes opciones de refrigeración para mantener perfectamente refrigerado este equipo de última generación y además cuenta con un diseño full view con el frontal y el panel lateral en vidrio templado sin ningún tipo de columna entre ambos, sin ningún tipo de pieza metálica entre ambos para que pueda disfrutar de las vistas de esos componentes de última generación y además ofrece todo esto a un precio muy interesante. Como decíamos, la refrigeración de este chasis se ha optimizado para albergar hasta 9 ventiladores de 120 milímetros, incluyendo un radiador de hasta 360 milímetros en la parte superior, y ofreciendo soporte para las placas base que albergan conectores ocultos en la parte posterior para desbloquear una configuración sin límites, implementando además 3 ubicaciones para ventiladores en la zona inferior de la cámara principal, es decir, en esa cubierta que separa la cámara de la fuente de alimentación de la placa base, para tener un intake de aire fresco desde la zona inferior que llegue directamente a nuestra gráfica de última generación, favoreciendo así su refrigeración y el efecto chimenea, es decir, el efecto que empuja el aire fresco desde abajo hacia arriba, favoreciendo la propia convección para que todo el equipo en general esté mejor refrigerado. Como de costumbre, comenzamos un poquito con las especificaciones técnicas. Tenemos compatibilidad con placas base ATX, micro ATX, mini ITX y EATX de hasta 280 milímetros de ancho en un chasis con unas dimensiones de 440 x 230 x 500 milímetros y con un total de 7 slots de PCI Express, soportando la instalación de hasta 2 bahías de 3,5 y un máximo de 5 bahías de 2,5 pulgadas y soporte para gráficas de hasta 515 milímetros y disipadores de hasta 184 milímetros. Por tanto, tal y como hemos dicho, vamos a tener suficiente espacio para instalar los componentes más bestias sin que tengamos ningún tipo de problema de refrigeración y con una estética más que cuidada. Pasamos a ver las diferentes partes del chasis. Como hemos dicho, tanto el panel frontal como el lateral cuentan con un vidrio templado que carece de ningún tipo de soporte o de columna entre ambos para que podamos disfrutar al máximo, viéndolo desde frontal o en oblicuo, de todos los componentes de nuestro PC y de la retroiluminación interior del chasis. Además, obviamente estos paneles no ocupan todo el panel del chasis, estos vidrios no ocupan todo el panel, sino que la zona inferior es sólida, siendo con un acabado sólido en la parte delantera y un acabado mesh o enrejillado en el lateral para favorecer ese intake de aire y que fluya el aire absorbido por esos ventiladores que decíamos que podemos instalar debajo de nuestra gráfica. El panel lateral se sujeta mediante 2 tornillos traseros y tiene el típico método de extracción de deslizar y bascular para extraerlo sin ningún tipo de problema, quedando perfectamente anclado. Una vez retiramos el panel, accedemos a la zona interior, donde ya hemos dicho que encontramos una cubierta inferior enrejillada en la que podremos instalar hasta 3 ventiladores de 120 milímetros con varias perforaciones para la gestión del cableado. Además encontramos la zona para las placas base, en la que encontramos los agujeros pasacables que son compatibles con las placas base que llevan los conectores en la trasera, tanto de MSI como de Asus, para lograr una instalación en la que no se vea ningún tipo de cableado. A su lado encontramos una pequeña bandeja de refrigeración en la que podremos instalar hasta 2 ventiladores de 120 milímetros o radiadores de hasta 240 milímetros. Teniendo esta bandeja lateral, 2 ventiladores RGB preinstalados, así como otro más en la trasera, donde también podremos instalar un radiador de hasta 120 milímetros y también encontraremos los 7 slots PCI Express. Destacar que estos 7 slots PCI Express pueden ser sustituidos por un
bracket por un montaje de gráfica en vertical que tiene Fantex, que es precioso, que nos ofrece la posibilidad de bascular la gráfica, además de ponerla en vertical, y que ofrece una sujeción de la gráfica simplemente brutal, y que nosotros particularmente lo hemos utilizado para el montaje final del equipo en este chasis y nos ha parecido una auténtica pasada. Es el que hasta ahora es el mejor montaje vertical que hemos utilizado a lo largo de la vida de este canal. Pasamos al lateral derecho, donde encontramos un panel sólido que se ancla mediante dos tornillos fijos con el típico sistema de simplemente deslizar y extraer, y cuenta con una zona microperforada para poder permitir el flujo de aire de esos dos ventiladores que instalaríamos al lado de la placa base y que nos vienen preinstalados. Una vez lo retiramos, encontramos una gestión de cableado muy sencilla, muy simple, simplemente algunos anclajes para meter nuestras bridas y sujetar el cableado. No encontramos raíles preestablecidos, no encontramos tiras de velcro. Es quizá la zona, la parte un poquito más descuidada, más simple, por así decirlo, del chasis de la caja, pero teniendo en cuenta todo lo que ofrece y el precio que nos llega, pues tampoco es algo que vayamos a penalizar demasiado. En esta zona encontramos justo detrás de la placa base una pequeña pletina donde podremos instalar hasta 3 bahías de 2,5 pulgadas, y en la zona inferior, la destinada a la fuente de alimentación, encontramos, además de la zona para la fuente de alimentación con su correspondiente filtro antipolvo, una pequeña bandejita donde podremos instalar hasta 2 bahías de 3,5 o una bahía de 3,5 y hasta 2 bahías de 2,5 pulgadas. Por último, pasamos al panel superior, donde encontramos la posibilidad de instalar hasta 3 ventiladores de 120 milímetros o un radiador de 360 milímetros y un acabado superior con un filtro magnético, un filtro antipolvo magnético. No es un filtro de una calidad excelente, brutal, pero cumple con su función, al igual que todos los chasis o todas las cajas que tienen este precio o este segmento de precios. El filtro, obviamente, esa zona sería de exhaust, por lo que básicamente su función es evitar que el aire, el polvo que hay en suspensión en el aire, penetre al interior del equipo mientras este está apagado. Además, encontramos un puerto de conexiones con un USB Type-C, un botón, un USB Type-A, un USB 3.0, un jack combinado de micrófono y auriculares, un botón de encendido, botón de reinicio, botón de color de RGB y botón de modo de RGB, puesto que viene todo integrado en el propio botón. No tenemos un hub, pero sí que podremos conectar todos los ventiladores y todos nuestros componentes a RGB directamente al chasis para hacerlo así, o desde este propio botón conectarlo a placa base para poder gestionarlo tanto desde la botonera como desde el software de nuestra placa base. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que ha sido un montaje muy sencillo. La caja es verdad que no tiene un sistema de gestión de cableado muy elaborado, pero nos da suficiente espacio como para poder gestionar el cableado sin ningún tipo de problema y conseguir, como estáis viendo en las imágenes, un montaje muy sencillo. Estéticamente el chasis es precioso. Tiene una pequeña banda de RGB justo encima de la carcasa o del carenado de la fuente de alimentación, que le da un toquecito muy bonito. La caja en blanca es preciosa y nos ofrece, como estáis viendo en las imágenes, un montaje muy limpio y la verdad es que muy llamativo. Lo referente a las opciones de refrigeración, nosotros lo tenemos montado, como estáis viendo, con un disipador por aire. No le hemos añadido ningún ventilador más de los que trae por defecto, y es muy fresquito, no tenemos ningún tipo de problema de refrigeración. Y en el caso de que fuéramos a instalar una gráfica más potente que la que tenemos nosotros instalada, pues sí que recomendaríamos que en vez de utilizar el montaje en vertical de la propia gráfica, implementáramos esos 3 ventiladores en la zona inferior y otros 3 en la zona superior para favorecer el exhaust. En nuestro caso, como la gráfica no es demasiado calentita, no tenemos problemas de temperaturas, pero sí que es verdad que añadirle un poquito de exhaust con 2-3 ventiladores en la parte superior haría que funcionaran los que tiene a un régimen más bajito y fuera un equipo mucho más silencioso. Como ya hemos dicho en la introducción, es un chasis que cuenta con una solución de refrigeración que puede abarcar cualquier tipo de equipo sin ningún tipo de problema y, como estáis viendo, con una estética simplemente brutal. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño, producto recomendado y calidad-precio de Gameit a esta Fantex XT View, y la recomendamos encarecidamente si buscas un chasis
bueno, bonito, barato y con capacidad de albergar un equipo de altas prestaciones, tanto en capacidad de montarlo como de refrigerarlo. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.